Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Estamos en una noche más para, para seguir hablando del Señor y seguir hablando de todas las cosas que Él nos ha dejado en este libro santo que es la Biblia. Hoy, como todas las noches ya hace algunos días, hoy quiero hablarles de la mentira. De la mentira. Y para eso agarraremos el texto bíblico del primer libro de Samuel 21. Y básicamente esto habla cuando David iba huyendo de Saúl, una de las tantas veces que huyó de Saúl. Pero David pasa por Nob, la ciudad donde estaba el tabernáculo y donde estaban los sacerdotes que cuidaban el templo. De hecho, esa era una ciudad de sacerdotes. Entonces llega David a esta ciudad, pero anda huyendo con sus hombres de Saúl. Entonces el texto bíblico que he agarrado es primera de Samuel 21:2, y dice así: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común. A la mano solamente tengo pan sagrado, pero los daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y antier, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Palabra del Señor. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de la mentira. Y cuando David llega con Ahimelech, básicamente él engaña al sacerdote, porque el sacerdote se da cuenta que él, si estaba encomendado para alguna misión del rey, tenía que llevar algún tipo de guardia o acompañándolo, algo que distinguiera que era una orden del rey. Pero no lo lleva unas cuantas personas que van con él. Entonces él anda hambriento y engaña al sacerdote, y más adelante veremos que este engaño tiene sus consecuencias. Y básicamente hay 5 panes de la proposición. ¿Qué eran los panes de la proposición? En el libro de Levítico, el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice que cada día de descanso, el sábado, deberá poner 12 panes de la proposición en el altar y poner incienso a ellos, porque eso será olor agradable hacia el Señor. Pero que de esos panes solo el linaje de Aarón podrán comerlos, o sea, los sacerdotes. Entonces David engaña al sacerdote, y este le da 5 panes de la proposición, porque se entiende que ya están horneando panes, por lo tanto ya va a ser el sabbat, o están en el sabbat. Y eso viene a colación lo que le dice el Señor a los fariseos cuando los discípulos están comiendo espigas
de trigo y le dicen que acaso no es prohibido que lo hagan en el día del reposo. Y él les dice, si ustedes entendieran que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y es que acaso David no se comió los panes de la proposición? Entonces aquí hay muchas cosas enlazadas, pero hoy básicamente estamos hablando de la mentira de David. Entonces el problema es que nosotros como cristianos, bueno, hay varias situaciones. Primeramente, hace bien el sacerdote al decirles, bueno, yo no les puedo dar este pan porque este no es pan común. ¿Qué quiere decir? Que las cosas del Señor son sagradas y que como tal las debemos de tomar. Ciertamente estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por lo tanto, las cosas del Señor, por muy pequeñas que parezcan, son sagradas. Y para Él tienen un valor infinito, porque son de Él. Y tenemos que tener ese respeto con las cosas del Señor. Seguidamente, tenemos que tener respeto a las autoridades que el Señor ha puesto. Claro, en el mundo hay autoridades que Él ha puesto, pero en lo espiritual Él ha puesto a los pastores, a un montón de personas para que guíen al pueblo. Y no me voy a enfocar en otras religiones porque el Señor al final de cuentas no es una religión, es una relación, pero Él ha puesto autoridades en la iglesia. Entonces debemos respetarlos. Pero les decía que les da el pan de la proposición, entonces le pide una espada. Y en el tabernáculo está la espada de Goliat, la que había utilizado David para arrancarle la cabeza a Goliat. Y esto nos recuerda una cosa, que por muy pequeño que sea usted y el gigante que está enfrentando, el Señor siempre le va a dar las armas necesarias para ganar la batalla. Aquí la espada de Goliat representa esto. Esta es la espada, la Biblia. Pero también las batallas se ganan de rodillas, en oración. Se ganan en oración, se ganan con ayuno, se ganan con vigilia, se ganan con lectura. Tenemos que someter la carne. Entonces este es el mensaje que dan tanto el sacerdote como David. Si quieres que yo te dé algo de Dios, mínimo tenés que tener cierto grado de santidad. Y es que al final de cuentas eso es lo que estamos buscando los cristianos. Santo, solo Dios. Él es 3 veces santo. Pero nosotros estamos tratando de alcanzar la santidad, cierto grado de santidad, a través de nuestras ofrendas, a través de la obediencia, de la misericordia, a través de la justicia, a través de la fe, a través de volcarnos en ayuda hacia el prójimo, poniendo o haciendo vida los mandamientos de Jehová y los que dejó Jesús. Señor Jesús dijo 2 grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encapsulan los 10 mandamientos. Pero si se dan cuenta, aquí David comete un error y va en contra del 9º mandamiento. Habla una mentira. Ciertamente no está hablando mal
del sacerdote, pero habla una mentira. Y nosotros los cristianos somos carta leída, dirían por ahí. Todos en el mundo van a estar viendo nuestros actos para juzgarnos y señalarnos. Y esto mismo le pasa a David. Resulta que en el pueblo donde estaba el sacerdote estaba un hombre llamado Doeg, el edomita, y era el pastor principal de Saúl. Entonces este va corriendo y le cuenta a Saúl que Ahimelech estaba ayudando a David. Viene llama a Ahimelech y le increpa por qué estaba ayudando a David. Si este le dice que no, que él solo estaba, que lo ayudó porque él andaba en una misión. Entonces Saúl manda a matar a Ahimelech y a 79 sacerdotes a la ciudad de Nob. Pero no solo eran los sacerdotes, los 80 sacerdotes, matan a todas las familias y dice que hasta niños de pecho mataron. Básicamente arrasaron con ese pueblo por culpa de una mentira, y una mentira de David. Y en este capítulo David comete 2 errores, y el primero es la mentira. Después, en su desesperación, él se va y entra a la tierra de los filisteos. Y cuando llega a Palacio Real con el rey Aquis, rey de los filisteos, le da miedo al rey David y se hace pasar por loco. Le caían, bueno, eso debe suponerse, ¿verdad? Que le caían las babas en la barba y andaba todo desalineado. Y este es otro error, porque David, siendo un ungido de Jehová, siendo un escogido de Jehová, atenta contra su vida, entrando donde el enemigo sin ton ni razón. Entonces nos damos cuenta que las personas que el Señor ha elegido se tienen que cuidar mucho de todo lo que hacen. Usted y yo, como hijos de Dios, fuimos elegidos por Él para llevar a cabo un propósito de nuestras vidas. Y como siempre lo hemos dicho, la vida de David, hay tanto que estudiar de la vida de David, pero en sí su vida no fue tan importante como el propósito que él tiene. La vida de Saulo fue maravillosa, pero no es la vida de él la que nos importa, es el propósito que cumplió él para el Señor. Entonces nosotros tenemos propósitos, así como el Señor tenía propósitos para David, para que él fuera rey y su casa fuera eterna, que su linaje fuera eterno. Así el Señor tiene propósito para nosotros. Pero ya es hora de que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de pensar y el guiar de nuestro corazón. Que dejemos de hablar mentiras, que dejemos de atentar contra nosotros mismos, porque al Señor eso no le agrada. Y entonces aquí vimos ejemplo de varias cosas. Que todo lo sagrado del Señor usted tiene que tener santidad para llegar a ello. Que el Señor le da la espada para librar la batalla. Solo que ahora nuestras guerras son espirituales.
Por lo tanto, las guerras se ganan de rodillas, orando, ayunando, vigilando, leyendo, pero con la boca callada, siempre con la boca callada. Y acuérdese el mismo testimonio del Señor Jesús cuando llegó con Poncio Pilato, y dice que Poncio Pilato se maravillaba de que el Señor Jesús se quedaba callado. Le increpaba muchas cosas y él se quedaba callado. Entonces, así debemos ser nosotros. Pero déjeme contarle que las cosas no terminan ahí. Pues ciertamente en Ahimelech se cumple una profecía que está al principio del libro de Samuel. Y es que era descendencia de aquel sacerdote, de Elí, del que honró a sus hijos en vez de honrar a Jehová. Y Dios le dice: yo honro a los que me honran. Y entonces le dice que no va a dejar parado a ningún varón de su casa. Y resulta que Ahimelech es de la casa de Eli. Por lo tanto, también se cumple una profecía con la mentira de David. Pero les decía que no termina todo ahí. En el segundo libro de Samuel 13, hay un capítulo. Ese capítulo está dedicado a Amnón y Tamar y Absalón, 3 hijos de David. Y resulta que ahí se hace viva la palabra que está escrita en Éxodo 25. Miremos qué es, hermanos. Estos son los 10 mandamientos. Éxodo 25 son los 10 mandamientos. Y básicamente todo el capítulo, o ese es el segundo mandamiento, pero dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Fíjense que en 2 de Samuel 13 habla de estos 3 hijos de David, de Amnón, Tamar y Absalón. Resulta que Amnón se enamora de Tamar y la viola. Absalón se enfurece y mata a su hermano Amnón. Y después muere Absalón. O sea que la sangre derramada por una mentira de David se derrama en sus hijos también con una mentira. Porque Amnón, para violar a Tamar, le dijo una mentira. Le dijo que él estaba enfermo y que necesitaba que ella le hiciera un guiso y que se lo llevara a su habitación. Y en ese momento, cuando ella le lleva el guiso, él la viola. Y eso desencadena una serie de muertes en los hijos de David. Por lo tanto, hermanos, tiene que reconocer una cosa usted en esta hora, y es el hecho de que muchas maldiciones que hemos tenido nosotros cuando venimos del mundo, si no las rompemos, o si no le pedimos al Señor Jesús que con su sangre bendita la rompa,
esas maldiciones seguirán en un círculo vicioso, alcanzando a nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, hoy es buen día para que usted comience a reventar cadenas. Usted y yo comencemos a reventar cadenas de maldiciones antiguas que tengamos, porque es necesario que nuestros hijos sean libres de esas maldiciones, porque al final de cuentas, con esta palabra de romper el círculo vicioso, nosotros mismos paramos siendo como esa arca de Noé, porque el Señor hizo para preservar a 7 personas. Por lo tanto, ahí se conservaron varias generaciones. Hoy es buen día para que usted pida perdón por todo lo malo que ha hecho y sea como esa arca y preserve a sus generaciones futuras y no le herede maldiciones, para que usted, por la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rompa cadenas. Dios los bendiga.